¿Qué vamos a necesitar? El pincel de pelo de Marta, la espátula Easy Smile Stamp número 1, la lámpara de polimerización, nuestra guía o molde de silicona con diferentes formatos y tamaños de dientes anteriores, una caja pequeña para guardar carillas, el modeling resin que viene en diferentes marcas, el anillo portamodeling, una gasa embebida en alcohol para limpiar nuestra espátula, la cera de ortodoncia para fabricar el portacarillas y por último nuestro calibrador para medir el grosor de la carilla. Todo esto siempre ordenado y organizado, de una manera correcta para tener todo al alcance y optimizar nuestros resultados. Este es el pincel que vamos a utilizar. Es de cerdas naturales, plano y recto, número 4. Esta es la espátula Easy Smile Stamp número 1, que es bioactiva y en uno de sus extremos presenta un formato de bala con una punta convexa y nos permite poder calibrar el grosor de la carilla. Y por el otro extremo vamos a tener un formato de lanza como un bisturí pero sin filo. Es muy delgado y flexible. Nos permite retirar la carilla y también la usaremos en el momento del rebasado para sellar los márgenes. El modeling resin es una resina de baja carga fotocurable de alta viscosidad y se utiliza para humectar el pincel y así facilitar el modelado de la resina compuesta. La podemos encontrar en distintas marcas. Puedes usar un anillo portamodeling para que sea más fácil y rápida su aplicación. Nuestra fuente de luz que debe estar bien cargada y calibrada para ser utilizada correctamente. Usaremos una gasa humedecida en alcohol para mantener siempre limpias nuestras espátulas. También utilizaremos para entrenarnos un calibrador de cera para medir el grosor de nuestras carillas. Dentro del kit vas a encontrar una ficha técnica para entrenarte y apuntar las medidas obtenidas en cada carilla que fabriques. Para poder manipular la carilla y no contaminarla, vamos a utilizar cera para ortodoncia y fabricar nuestro portacarillas. Para la técnica necesitarás resina de color esmalte, de preferencia de nanopartículas o nano híbrida. Y una muy buena alternativa es la resina Beautyfill 2 de Chofu, por su facilidad de manipulación, el tiempo de trabajo y sus propiedades ópticas y mecánicas. Esta es nuestra guía Easy Smile Stamp. Son moldes de dientes anteriores que presentan proporciones ideales y también una detallada anatomía con macro y micro textura, de aspecto muy natural. Vienen en 3 formatos que son los más comunes: rectangular, ovoide y triangular. Y además en 2 tamaños: pequeño y grande. Para esta técnica con la plantilla necesitará fabricar un muestrario con los diferentes formatos y tamaños de dientes anteriores de la guía o molde. Así tendrás lista una muestra de cada diente para probarla en boca y determinar cuál es la más adecuada para el paciente. Puedes utilizar un pastillero o nuestra caja portacarillas Easy Smile Stamp.